Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Les saluda la licenciada Karina Carvajal en una nueva semana de trabajo en el área de lengua y literatura. Para adquirir conocimiento se debe estudiar, pero para adquirir sabiduría se debe observar. Bienvenidos y bienvenidas. En esta semana vamos a ver los géneros periodísticos. ¿Pero qué son los géneros periodísticos? Pues los géneros periodísticos son textos en el que se abordan informaciones u opiniones, según el objetivo del autor. Su origen data en el siglo XIX, cuando la periodicidad diaria de la prensa se afianzó definitivamente. Pues como podemos analizar, al hablar de géneros periodísticos, son textos que nos brindan información del día al día, de los sucesos, de las situaciones, de los hechos que ocurren dentro y fuera del país. Estos géneros son divulgativos, pero al ser divulgativos debemos tener fuentes confiables, fuentes veraces, fuentes que tengan fundamento para nosotros poder informar a los demás. Por lo tanto, en estos géneros se debe tener en cuenta que los reporteros, las personas que realizan este género de periodístico son aquellos que se trasladan al lugar de los hechos con la única finalidad de obtener información veraz y real. Aunque los géneros periodísticos surgieron como una forma de organizar la información en la prensa escrita, hoy en día muchos de estos formatos se siguen utilizando en medios informativos digitales, en algunos casos combinados con las múltiples opciones narrativas que la tecnología ofrece, por ejemplo, videos, infografías, audios, GIF, etc. Si bien es cierto, el periódico físico está dejando de surgir en estos tiempos y se ha transformado o se trasladó a la información digital, pero esto no nos delimita a nosotros a formar parte de los dos géneros, de los dos tipos de periodismo, ¿no? Digital y físico, pues ambos tienen su importancia en el nivel educativo del ser humano. Las ventajas de géneros periodísticos. Es una información muy personalizada que ayuda a elegir lo que más te interesa. El lector deja de ser un sujeto pasivo de la comunicación para poder opinar en las noticias y reportajes, así como establecer contacto directo muchas veces con el propio periodista o profesional mediante entrevistas digitales o entrevistas físicas. El usuario puede elegir cuándo leerlo, incluso qué quiere leer, un artículo de 5 años, un hecho del año pasado, alguna situación o suceso que sucedió hace pocas horas. Todo esto se va almacenando en una base de datos virtual. Recuerde que debe ser virtual para luego ser impreso. La información tiene características que la tradicional en papel no puede, la información digital ahora, como por ejemplo videos, enlaces u otras páginas que complementan la información. La información que se ofrece o que nos ofrecen los periódicos son actualizadas. Esta es una de las características del periódico, tanto físico como digital. Las páginas se van actualizando para ofrecer siempre la información en última hora a los lectores. Los géneros periodísticos están clasificados en 3 grandes grupos, según el abordaje que se realice. El primer grupo, géneros periodísticos informativos. Segundo, género periodístico de opinión. Y tercero, género periodístico interpretativo. Cada uno de estos grupos tiene su propio género, por lo tanto, los géneros periodísticos informativos están compuestos por la noticia, reportajes y entrevistas. Repito, los géneros periodísticos informativos están compuestos por noticia, reportaje, entrevista. El género periodístico de opinión contiene un editorial, críticas, artículos, cartas y tiras cómicas. Repito, el género periodístico de opinión está compuesto por editorial, crítica, artículo, carta y tira cómica. El género periodístico interpretativo está compuesto por una crónica y el reportaje interpretativo. Género periodístico informativo, el que compone la noticia. Es un texto informativo breve sobre un hecho que ha ocurrido recientemente. Su contenido debe responder cuestiones fundamentales resumidas en las llamadas 6W o preguntas básicas para obtener una historia completa. ¿Qué? El hecho debe ser noticioso. ¿Quién? El que ejecutó el hecho noticioso. ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿Cuándo? Fecha y hora. ¿Por qué? La causa o motivo del hecho.
¿Cómo? ¿De qué manera se llevó a cabo el hecho? Estas preguntas o las 6W que son básicas dentro de una noticia para poder obtener la información completa y veraz sobre la historia que se quiere realizar. También está compuesta por el reportaje y la entrevista. El reportaje es un texto que puede partir de un acontecimiento noticioso, pero con un abordaje más profundo, explorando otras aristas que muestran las implicaciones del hecho de la sociedad. En la redacción de un reportaje se incluyen datos, cifras, testimonios de testigos, autoridades o personas especializadas en el tema a abordar. También pueden utilizarse recursos gráficos como fotoinfografías. La entrevista tiene por objeto conocer el punto de vista de una persona destacada en un ámbito. Por ello, el periodista o entrevistador se plantea previamente una lista o una serie de preguntas con un orden o hilo conductor, pero puede incluir nuevas interrogantes durante la conversación, si contribuyen a aclarar o establecer el tema. La entrevista objetiva tiene como un título, un párrafo de entrada para presentar al entrevistado, nombre, cargo o profesión, tema sobre el que se va a ser entrevistado y a continuación la transcripción de preguntas y respuestas. El género periodístico de opinión, que está compuesto por un artículo de opinión, carta de editor, editorial, crítica y tira cómica o viñeta. El artículo de opinión es una pieza en la que el autor manifiesta su opinión sobre temas que pueden ser de la actualidad o no. En este caso, el autor no necesariamente tiene que ser un periodista. Puede ser cualquier persona especializada en un tema o con cierta relevancia en el ámbito académico, social, económico, intelectual o cultural. La carta del editor o la carta al editor es un formato muy utilizado en los periódicos impresos, que permiten que los lectores puedan expresar sus puntos de vista sobre diversos temas, incluyendo sus quejas o diferencias con artículos, sean estos noticiosos o no, publicados en el medio al cual le escribe. La editorial es un texto de publicación regular, en casi todos los casos diaria, en el que el medio de comunicación expresa su opinión sobre un hecho del momento que impacta en la sociedad. La crítica es una valoración que escribe un periodista o profesional especializado en arte y cultura. Las críticas más comunes son sobre estas obras de teatro, películas, series, libros, música, exposiciones de arte. Y las tiras cómicas o viñetas en la expresión de la opinión del autor en clave de humor sobre una noticia de la actualidad. Los géneros periodísticos interpretativos. Tenemos el reportaje interpretativo y la crónica. El reportaje interpretativo es un formato muy utilizado en el periodismo de investigación, ya que permite el abordaje de un tema después de un largo proceso de recolección de datos. El reportaje interpretativo, el periodista expone su punto de vista sobre el hecho, sustentando lo dicho con los datos que ha recabado, o que ha encontrado, o que ha investigado. La crónica es un relato detallado y ordenado de un suceso. Está escrito en tercera persona y en él el periodista puede incorporar elementos literarios que enriquezcan su texto. La crónica puede tratar múltiples temas y no necesariamente deben responder a hechos noticiosos inmediatos.